Entonces vamos a empezar a ver estos conceptos matemáticos que están por detrás de los lenguajes y un buen punto de partida podría ser, lo más simple posible, considerar que un archivo de un programa está compuesto por lo mínimo que podemos encontrar, que son los caracteres con los que se escribe, es decir, las letras del vocabulario español o inglés, los números, los símbolos de puntuación y así, que podríamos decir que son los caracteres, informalmente. Formalmente nos vamos a llamar símbolos a los caracteres individuales, que van a pertenecer a un vocabulario que generalmente lo vamos a definir como sigma. ¿Qué podemos formar con esos caracteres? Vamos a poder formar cadenas o tiras. Simplemente poniendo un carácter junto al otro, es decir, concatenando caracteres. Esa sería la definición de una cadena. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo un vocabulario formado por los símbolos A y B, por los caracteres A y B, voy a poder formar algunas cadenas como A, B, AB, AAA y así. Incluso para poder ayudarme como en las matemáticas, les puedo poner nombre a las cadenas para realizar cálculos y que me resulte más simple. Por ejemplo, ahí tengo una cadena con nombre X que está formada por los caracteres ABC. Ahora yo les pregunto, ¿los vocabularios AB y BA son iguales? La respuesta es sí, porque no importa el orden en un conjunto. Un vocabulario es un conjunto de caracteres. Bien, si tenemos un vocabulario como el que teníamos antes, A y B, la concatenación de símbolos es simplemente, como les decía antes, pegar un símbolo con el otro. También podemos concatenar cadenas con nombre, simplemente poniendo uno junto a otro el nombre de las cadenas. Y el resultado sería concatenar todos los caracteres que tienen el nombre de la cadena, de las cadenas originales. Ahora otra pregunta podría ser, ¿las cadenas AB y BA son iguales? Evidentemente no, porque la concatenación sí tiene orden. Ya no estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de dos cadenas concretas. Tenemos una cadena especial, que sería el equivalente al cero en los números naturales. Esa cadena es la cadena nula o mínima, que la van a ver representada en la forma de epsilon o lambda. Depende de la bibliografía que estemos utilizando. En las últimas que estuve viendo se suele utilizar epsilon más que lambda. Pero acuérdense que esto no significa el símbolo epsilon o el símbolo lambda. Es una cadena que no tiene nada. O sea, si yo concateno un símbolo con la cadena nula, obtengo el símbolo directamente. Y también ocurre lo mismo al concatenarlo con una cadena con nombre. No me afecta para nada. Es como el cero para la operación de la suma y la resta. O el 1 para la multiplicación y la división. Ahora, algunos de los que estén familiarizados con los lenguajes de programación verán o recordarán el valor null que tienen la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces, epsilon sería ese valor null. En realidad no, porque null representa algo que en los lenguajes implica una indefinición o no tener valor de algo.
Pero epsilon o lambda es una cadena que no tiene ningún carácter. Sería equivalente a decir, bueno, en C hago una cadena abriendo y cerrando comillas. Vamos a ver la longitud de una cadena, que se suele expresar como si fuera el valor absoluto de un número. Es la cantidad de símbolos que la compone. La cadena nula tiene 0. La cadena que tenga un solo símbolo va a tener obviamente un 1. Y una cadena X formada por ABC va a tener la longitud 3 porque tiene 3 símbolos. Con las cadenas podemos hacer un montón de operaciones que nos van a servir después cuando queramos expresar agregaciones de cosas. Una de estas operaciones es la potencia de una cadena. La potencia de una cadena es igual o se expresa de manera similar a la potencia de un número, en el que yo pongo el nombre de la cadena y un exponente. Ese exponente me va a indicar la cantidad de veces que se tiene que concatenar la cadena consigo misma. O sea, si tengo el caso especial de un símbolo a la 0, va a ser la cadena nula o epsilon. Y de ahí en más me va a indicar cuántas veces se tiene que concatenar el símbolo. Si tengo a la 1 va a ser a. Si tengo al cuadrado va a ser a. Y así sucesivamente. También lo puedo hacer con las cadenas con nombre. Cualquier cadena con nombre a la 0 va a ser epsilon. Con un 1 va a ser ella misma. Al cuadrado va a ser 2 veces la cadena. Al cubo 3 veces y así. También podría ser el producto cartesiano ya hablando de conjuntos de cadenas. Porque yo puedo tener conjuntos de cadenas, así como tengo conjuntos de símbolos, que son los vocabularios, puedo tener conjuntos de cadenas. Y puedo hacer operaciones sobre esos conjuntos de cadenas. Por ejemplo, tengo una cadena A y B, su producto cartesiano sería AB, y se obtiene concatenando de a pares las cadenas del conjunto. Es decir, tomo un elemento de la primera y lo voy concatenando con todos los elementos de la segunda. Tomo el segundo elemento de la primera, lo voy concatenando con todos los elementos de la segunda y así. Y lo vamos a ver con estos dos casos concretos. Fíjense, voy a tomar la A minúscula de A mayúscula y la voy a concatenar con la D y la E. Luego tomo la B, la concateno con la D y la E. Tomo la CN, la concateno con la D y la E. El producto cartesiano del conjunto formado exclusivamente por la cadena nula es el conjunto de la cadena original. Ahora también surge la pregunta de si el producto cartesiano AB es igual a BA. Pareciera que sí, pero en realidad no. En algunos casos puede darse que sí, pero generalmente no. ¿Por qué? Porque se va a invertir el orden de las concatenaciones. Entonces es probable que no me dé el mismo resultado. Acuérdense que lo tomamos primero de una, que es la primera, con los de la segunda. Así como tenía la potencia de un símbolo y una cadena, puedo tener la potencia de un conjunto de cadenas. Lo vamos a expresar también como si fuera la potencia de números. Sería la potencia, el conjunto de cadenas elevado a un exponente. Si es 0 ese exponente, me va a devolver la cadena nula. Si es 1, me va a devolver el conjunto. Si es 2, me va a devolver el producto cartesiano del conjunto consigo mismo. Si es 3,
me va a devolver el producto cartesiano del conjunto por consigo mismo una vez y una segunda vez. Y así sucesivamente. Y ahí lo vamos a ver con esos dos casos. Con este caso, digo, de una cadena de dos símbolos A y B. Fíjense, el conjunto A al cuadrado sería concatenar la A con AB. Entonces voy a tener AA, AB. La B con AB, BA, BB, y así sucesivamente para los otros. Otra operación que puedo tener con un conjunto de cadenas es el cierre transitivo, que lo vamos a llamar o lo vamos a denotar a la más. O sea, esto me refleja que obviamente va a implicar una potencia. Es en realidad la unión de todas las potencias que yo puedo hacer con el conjunto empezando desde el 1 como exponente. O sea, va a ser la unión de a la 1 al cuadrado, al cubo, a la n. Es un conjunto infinito, así que n no tiene acotación. Lo vamos a expresar poniendo los puntos suspensivos porque no podemos hacerlo obviamente infinito. Y el cierre transitivo y reflexivo de un conjunto de cadenas, que nos va a servir bastante después, lo vamos a llamar A al asterisco, a veces se suele decir A estrella, y es muy parecido a la más, pero me va a incluir a la 0. El otro empezaba de A a la 1. O sea que digamos que podría ser A asterisco igual a la 0 con unión a la más. Es decir, me agrega la cadena nula. Esa es la única diferencia que tiene con A a la más.